Buenos días, hermanos, amigos. Ha llegado el momento de leer la palabra de Dios para esta mañana, así que les invito a que abran sus Biblias. Estamos concluyendo el libro de Ruth y vamos a leer el capítulo 4. Así que les invito, hermanos, a que busquen en sus Biblias capítulo 4 del libro de Ruth. Quien no tenga una Biblia pueden seguir la lectura en la proyección. Dice la palabra del Señor. Boz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boz: tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Boz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David.
Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Hermanos, muy buenos días. Me da mucho gozo, hermanos, poder terminar el recorrido a lo largo de 4 semanas apasionantes en la historia de Ruth. Con mi esposa hemos sentido este libro. No sé si ustedes, pero lo hemos sentido muy cercano. Tanto en nuestros tiempos en casa, meditando un poco en lo que hemos escuchado cada domingo, como también en el tiempo de estudio bíblico en nuestras células. Realmente el libro de Ruth es un libro que te envuelve. Es un libro que no puede ser ajeno a tus emociones. Es un libro que no puede ser ajeno a despertar tu corazón, tus pensamientos, tu ilusión y tu esperanza. Y de hecho, y recapitulando un poco para empezar, yo quisiera que recordemos un poco algunas de las cosas que hemos sentido al ver este libro. Por ejemplo, hermanos, no me cabe duda que todos nosotros probablemente nos angustiamos en el capítulo 1 al ver el amargo desdén de Noemí en sus 10 años, saliendo de Belén, yendo a Moab, perdiendo a su esposo, perdiendo a sus hijos y regresando muy amarga a Belén. ¿Cómo no habernos emocionados también en el capítulo 1? En la exclamación de Ruth cuando le dice a Noemí, en medio de ese dolor y esa amargura, a donde quiera que tú vayas, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Cómo no habernos emocionado en ese momento? Juntos, hermanos, hemos compartido la alegría de ver en el capítulo 2 la introducción de Boz, como esa figura de redentor, como esa esperanza en medio de la amargura. O por ejemplo, ¿a quién no se le pusieron los pelos de punta la semana anterior? Cuando pudimos ver una estrategia un poquito osada, un poquito arriesgada, de Noemí con Ruth enviándola a los pies de la cama de Boz. Aquí no se angustió un poquito, tuvo un poco de temor. Pero ¿quién no también pudo haber quedado perplejo ante la respuesta del actuar virtuoso de Ruth y Boz? ¿Quién no se quedó y dijo, no puedo creer, cómo pudieron actuar así? ¿Cómo pudieron responder de esa manera? Hermanos, y en medio de todas estas cosas, ¿quién de nosotros no pudo ver cómo Dios iba orquestando cada situación, cada escenario, cada versículo está por allí mostrándonos que Dios está controlándolo todo, que Dios es soberano en todo? Y así es como llegamos al capítulo 4. Y así es como llegamos a la consecución de todos estos escenarios, a la finalidad de todos estos altos y bajos, de todos esos sobresaltos, de esas angustias y de esos regocijos. Y allí es donde nos encontramos hoy, hermanos. De hecho, si nosotros podríamos definir, yo estoy recordando las palabras de David Barnes en el capítulo 1 hace algunas semanas atrás. El libro de Ruth tiene un propósito, tiene un tema, y es la providencia de Dios en la redención. Vemos como una imagen chiquita, es grandiosa en el capítulo 4, pero es pequeña delante de la otra imagen que vamos a ver después, en la redención de Ruth y Noemí. Pero eso nos hace pensar en una redención eterna. Y ese, hermanos, es el propósito del libro.
Y hacia allá es donde yo quiero apuntar. Y quiero que pensemos en esto a lo largo de la meditación el día de hoy. Pero antes de llegar a esto, hermanos, Ruth capítulo 4 tiene todavía muchas sorpresas. Y tiene muchas cosas por resolver. ¿Me acompañan, hermanos? ¿Les parece? Así que vamos a ver. De hecho, en el capítulo 3, versículo 18, termina de esta manera. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía. Yo les digo a ustedes, espérense un ratito. No vayamos hasta el final. Hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta hoy, hasta que concluya el asunto hoy. Y así es como nos dejó el capítulo 3. Falta algo. Espérate, le dice Ruth. No te desanimes. Este hombre vos no va a descansar hasta resolver esto hoy. Y allí nos vamos nosotros a los siguientes versículos. Y nos vamos inmediatamente al versículo 1. Pero la pregunta es, ¿cuál es este asunto? ¿Qué es lo que está advirtiendo Noemí? ¿Y qué es lo que nos dice? Espérate un ratito, confía. ¿Qué es lo que va a resolver vos? Ahora no va a aparecer Ruth, ahora no va a aparecer Noemí. Vos va a hacer algo, vos va a redimir. Y nuestros ojos tienen que estar puestos ahora en vos. Porque en los siguientes versículos Él va a concluir algo y lo vamos a llamar redención. El asunto por resolver, mis hermanos, es la redención de Ruth. Bajo la ventana de una redención eterna. Puesto los ojos en algo más profundo. Versículo 1 dice así del capítulo 4. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí que pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Lo que nosotros encontramos en los siguientes 8 versículos, a partir del versículo 1, son ciertas características de esta redención. Son ciertos detalles que nosotros debemos aprender y que no podemos quitar nuestra mirada del verdadero Redentor Jesucristo. Por ejemplo, en el versículo 1 nosotros encontramos la urgencia de la redención. Vos habla con Ruth y vos le aclara y le dice: hay alguien que puede redimirte, que le corresponde antes que mí. Voy a hablar con esa persona y si él no te redimiere, yo te redimiré. Pero hermanos, vos pudo esperar. Vos pudo esperar como muchos prometidos hacen esperar a sus prometidas. Y vos pudo no hacer nada y dejar que el tiempo suceda. Y que las cosas vayan avanzando, pero eso no hace vos. Hermanos, vos quieres redimir a Ruth. Vos ama a Ruth. No va a cumplir una obligación más. Él desea, Él anhela redimir a Ruth. Y por eso inmediatamente sube del lugar donde separaba la cebada de la paja. Y Él sube de la era hacia la puerta donde se hacían los negocios. Él sabe que el otro pariente, que no sabemos su nombre, lo llaman fulano, Él va a pasar por allí y Él quiere redimir a Ruth. Él quiere resolver ese asunto. Y entonces Él va inmediatamente allá. Él corre hacia allá, se sienta, espera que pase su pariente y lo llama. Y esto me hace pensar en Jesús. Hermanos, dentro del acuerdo eterno desde la eternidad entre Cristo, el Padre y el Espíritu Santo por salvarnos, Jesús no toma esta decisión, no acepta la voluntad de salvarnos porque sí o por simple obediencia. Hermanos, Jesús quiere salvar. Jesús desea salvar. Y Dios quiere salvar para su gloria. Dios
quiere llevarse la honra. Y por eso Dios salva. Porque lo que Dios quiere lo hace. Y no hay nada ni nadie que se pueda oponer a la voluntad soberana del Señor. Y Jesús obedece con urgencia y con amor. ¿Pero qué más encontramos aquí? Segundo, nosotros vamos a encontrar en los siguientes 3 versículos que vos no simplemente va a redimir porque quiere, sino que Él está dispuesto a sujetarse a las leyes. Él va a redimir de manera legítima y legal. Vamos a ver la justicia de vos, versículo 2 al 4. Entonces, Él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Según la ley en Deuteronomio, solo necesitaba tener de 2 a 3 testigos. Pero vos decide tener 10 testigos. Él quiere hacer algo delante de 10 testigos y otras personas que van a estar allí. Eso es algo importante que quiere hacer vos. Sentados aquí, y ellos se sentaron. Versículo 3. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Esto de hermano se puede entender como hermano de sangre, como primo o pariente cercano, pero es familia. Eso es lo importante aquí. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo. Házmelo saber, para que yo lo sepa, dice. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Entonces nosotros vemos aquí que se cumple lo que la Biblia hablaba de vos. Si nosotros nos vamos y recordamos un ratito en capítulo 2 de Ruth, versículo 1, la palabra de Dios decía así: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y una de las características, y la vimos hace unas semanas atrás, de Boz, es que era un hombre rico. Una traducción también de estos podría ser un hombre de valor, un hombre de virtud, un hombre justo. Y a lo largo de esta historia, en los capítulos previos, vemos, por ejemplo, que Boz es justo con sus criados. Vemos que Boz es un hombre de virtud en sus negocios. Vemos que Boz es un hombre justo en su trato a las mujeres, en su trato a la viuda y a sus parientes. Vemos que Boz es un hombre justo, por ejemplo, en su temor a Dios. Saluda bendiciendo a Dios y todos le responden alabando a Dios también. Y ahora podemos ver la justicia de Boz en que aunque él desea redimir a Ruth, él se va a someter a lo que es legal y justo. Y lo legal y justo, aún más allá de sus deseos y su querer, es que hay otro pariente que puede redimir primero a Ruth. Y él se somete. Él le dice: si tú quieres redimir, redime. Pero él exclama una vez más: pero si no quieres, si no estás dispuesto, házmelo saber, porque yo debo y quiero redimirla. Y esto me hace pensar en Jesús. Hermanos, Boz es una figura de Jesús. Y Jesús vino a este mundo a redimirte a ti, a redimirme a mí, a rescatarnos de nuestros delitos y pecados. Pero Jesús no vino acá a abolir la ley.
a desechar la ley. Jesús dijo que vino a cumplirla y en su plenitud, para que el mundo sea salvo por medio de Él. Jesús es ese voz justo que cumple la ley y que por gracia nos salva y nos redime. No vino a desecharla. Él vino a hacer lo que el pariente no pudo hacer, lo que nosotros no pudimos hacer, lo que la ley no pudo hacer, y nos acusaba y nos tachaba de pecadores y nos llevaba directo al castigo y al infierno. Jesús se pone delante y dice: tú no puedes redimir, yo redimiré. Y cumple perfectamente la voluntad de Dios y vive 33 años de justicia perfecta. Y toma nuestro lugar y nos redime. Y es justo, y es misericordia y amor al mismo tiempo. Este es nuestro Redentor. Pero vamos a seguir viendo esta figura. ¿Y qué sucede? Pero a pesar de que vos está haciendo algo justo, volviendo a la historia aquí en Ruth capítulo 4, ¿qué creen? El pariente responde que sí la va a redimir. Y parece que todo ya no tiene sentido, ¿verdad? Y tanta cosa para que llegue un fulano, un fulanito de tal, y diga: yo la redimo. Hermanos, y esto me hace pensar en algo práctico para nosotros. A veces nosotros sufrimos por cosas injustas. A veces pasamos pruebas y tentaciones. Y realmente a veces es por el pecado que está en el mundo. O a veces sufrimos por las consecuencias de nuestros propios pecados. Y Dios nos disciplina por esto. Pero yo sé que algunas veces hemos sufrido haciendo el bien. A veces hemos sufrido o hemos pasado una prueba haciendo algo justo. Y entonces tú al final en medio de la prueba dices: Dios, Señor, pero hice las cosas bien. Oré, me sometí a tu voluntad. Fui honesto, hice las cosas transparentes. Y ahora recibo esto. Y podemos pensar como si Dios se ha olvidado de nosotros. Pero hermanos, esa no es la manera de vivir en justicia. Tú no debes practicar la justicia por los resultados de la justicia. Está bien. Todos queremos bendición y todos queremos obrar bien y justamente para recibir bien. Pero eso no debe ser nuestra primera motivación para vivir en justicia. El cristiano, hermanos, debe practicar la justicia no por los resultados de la justicia, sino porque Dios es justo y porque Él se agrada de la justicia. Cuando tú haces justicia, Dios es honrado y Dios es alabado. Y a Él le gusta que vivamos en justicia porque Él es justo. Y cuando nosotros sufrimos procurando vivir en justicia y miramos desde este sentido que Dios es honrado con esta práctica justa aún en medio de la prueba, entonces Él te va a mostrar su propósito en medio de esa prueba. Y entonces le vas a dar gloria al Señor. Y aunque las cosas no te salen como esperaras, vas a decir: alabado sea Señor. Y eso va a cambiar totalmente la perspectiva. Y de hecho eso es algo que va a mover a vos. Y nos lleva a un ejemplo más, algo más que podemos aprender aquí, versículos 5 y 6. Ruth 4, 5 y 6 dice así: entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y entonces Booz saca un as bajo la manga. Y entonces Booz hace las cosas justas
Pero también vos tiene una fe activa. Una fe insistente, hermanos. ¿Y qué es esto? Hermanos, a veces podemos descansar en la voluntad de Dios, cruzarnos de brazos y sentarnos y no hacer nada. Y sí, Dios lo hace todo. Pero en medio que tú esperas, en medio de que tú tienes fe, ¿sabes qué Dios quiere que tú hagas? Que ores, por ejemplo. Cuando tú estás esperando, por ejemplo, Dios quiere que clames a Él. Cuando tú estás esperando y tienes fe, Dios, por ejemplo, quiere que lo busques en su palabra. Cuando tú estás esperando, por ejemplo, Dios quiere que hables de Él, que lo sirvas a Él. Eso es una fe activa. No que te deprimas en medio de la prueba y digas, Señor, no te serviré hasta que me respondas en esta prueba y no haré nada. Es verdad, Dios lo hace todo. Pero Dios va a invitar a tu corazón a que lo busques a Él y disciernas su voluntad. Quiero que me acompañen rápidamente a Santiago, capítulo 1, 2, 6. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué complicado, hermanos. ¿Quién se ríe en las pruebas? Yo no. Pero debemos gozarnos. La pregunta es ¿cómo? Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe no es una fe pasiva, no es una fe que no produce nada. ¿Sabes qué va a producir en ti, hermanos? Paciencia. Romanos capítulo 5 dice algo parecido y lo llama carácter. Paciencia. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra perfecta, completa, para que sepáis, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y entonces esta fe activa en medio de la prueba te hace buscar de Dios, buscar su voluntad, servirle. Y te hace tener paciencia, carácter. Y entonces eso te está haciendo más a la imagen de Cristo. Hasta que seas perfecto y cabal. Pero hermanos, si nosotros tenemos una fe pasiva, miren lo que dice más adelante, versículos 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, como una ola. Sin sentido. Pero vos, hermanos, tiene una fe activa. Y Él insiste. Y Él trabaja de una manera diligente. La semana anterior, en el capítulo 3, vimos una actitud así parecida en Noemí y en Ruth. Ellos descansaban en la voluntad del Señor, pero trabajaban diligentemente, en tanto que Dios les revelaba esa voluntad. La pregunta, hermanos, es ¿cómo actuamos nosotros? ¿Cómo es nuestra fe en medio de las pruebas? Y entonces, hermanos, volviendo a Ruth capítulo 4, vos entonces insiste, menciona esto. Tal vez le dice, perdón, no te mencioné este pequeño y gran detalle. No, probablemente sí, pero le recuerda. Y le dice, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y miren lo que responde entonces el pariente. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad.
redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Y en este caso, hermanos, la voluntad de Dios era conforme a lo que deseaba Boaz, Ruth y Noemí. Ellos esperaron la voluntad de Dios y probablemente sus oraciones eran las que Dios quería que oren, porque descansaban y confiaban en Él con fe, con esperanza. Y la respuesta que no solo ellos estaban esperando, que yo también estaba esperando llega, y que nosotros estábamos esperando. Y el pariente dice: yo no puedo redimir, redime tú. Y entonces vos vas a redimir. Y en los versículos 7 y 8 encontramos una última característica de esto. Entonces, como señal legítima y de costumbre, el pariente y vos hacen algo. Versículo 7 dice así: había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Por motivos de tiempo voy a tratar de recordar lo que está esto en Deuteronomio, pero ¿qué es lo que decía esta costumbre? Es que cuando se hacía un contrato, por ahí estoy viendo algunos abogados, lo que se hacía es, sobre todo cuando un pariente cercano, sobre todo un hermano, fallecía, entonces para que la viuda no se quede indefensa, no se quede vulnerable, entonces el otro hermano tenía que tomarla. No solo eso, tenían que comprar sus tierras y tomarla a ella y hacerse cargo cuando esta viuda no tenía hijos. Y una señal de esto era tomarla definitivamente. Pero cuando no se hacía esto, hermanos, cuando el pariente no lo hacía, entonces se supone que la familia hablaba y le insistía al pariente, y cuando no hacía caso, cuando realmente no estaba dispuesto, entonces él se sacaba una de sus sandalias, uno de sus zapatos, y lo daba al pariente y le decía: redime tú. Y dice la Biblia que a este hombre que no redimió le llamarían descalzo. El descalzo, el que le falta un calzado. Era algo como deshonroso. No sabemos cómo había cambiado esto para el tiempo de los jueces, pero este pariente decide no redimir, y el que redime es vos. Y entonces, en un momento, hermanos, glorioso, no solo que el pariente dice: redime tú, sino que inmediatamente se saca el zapato y le da voz delante de los 10 testigos, delante de todas las personas. Y lo que todos habíamos estado esperando se cumple, y se sella este pacto de redención, y Ruth será redimida. ¿Y saben por qué es importante esto? Este caso especial y este acuerdo un poco especial para nosotros, diferente a lo que nosotros hacemos. Porque Jesús tomó nuestros pecados. Porque Jesús cargó con lo que nosotros no podíamos cargar. Porque Jesús tomó nuestro calzado despreciable, sucio y manchado, y se puso en nuestro lugar para morir en una cruz y sellar nuestro pacto de redención. Y yo quiero hablar de eso un poco más adelante. Pero inmediatamente, hermanos, después de esto, la situación cambia. Y otra vez vamos a volver a los 3 personajes. Y vemos un momento de gloria, un momento de honra y de alabanza. Y vamos a ver nosotros ciertas cosas que muestran la gloria de la redención. 2 puntos quisiera topar aquí. El primero es la reclamación de júbilo de voz.
esta reclamación de redención, vos la hace delante de los testigos y delante del pueblo. Miren lo que dice el versículo 9 y 10. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mí mujer de Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurarle en nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto se borre. No se borre, gracias. Hermanos, vos está lleno de alegría. Vos está lleno de gozo. El pacto se ha sellado. Ya no hay nada que le impida redimir a Ruth. Entonces en un momento de gozo se para delante de todos y reclama dos cosas. Y les dice, reclamo delante de todos ustedes que toda la herencia de Noemí, de sus hijos, la compro, es mía. Y reclamo delante de ustedes que Ruth la Moabita es mía, es mi esposa. Delante de todos esos testigos, delante de aplausos. Hermanos, pero Jesús, delante de testigos que lo despreciaron, delante de testigos que meneaban sus cabezas, que se burlaban y se reían de él, que dudaban de quién era él, delante de los suyos que lo abandonaron, clamó, hermanos, las mismas cosas. Clamó y reclamó y tomó nuestra herencia de muerte y de pecado. Y tomando nuestra herencia de muerte y de pecado, clamó en la cruz y dijo, consumado es. Los evangelios nos muestran, no solo en Juan 19:30, sino en los evangelios sinópticos nos muestran que clamó a gran voz, fuertemente, antes de entregar su espíritu. Y dijo, consumado es. Tal vez no habían aplausos en la tierra. Tal vez solo había llantos de unos, risas de otros. Pero un centurión lo alabó. Pero en el cielo hubo gozo. Pero la tierra tembló y el velo del templo se rasgó. Porque Jesús pagó tu redención. Porque Jesús tomó tu herencia y te compró. Hermanos, esto refleja a vos. Este es nuestro Señor. Y esta es la maravillosa redención. Y por eso en los siguientes versículos 11 y 12 hay varias alabanzas, hay regocijo. Probablemente esto hubo en el cielo. Y cada vez que un pecador se arrepiente y Dios cumple su propósito de redención, hermanos, hay gozo en el cielo. No solo para el pecador que se arrepiente, sino que Jesucristo es honrado en el cielo porque cumple su propósito de redención. Todos le aplauden al Señor cada vez que alguien nace de nuevo. Y miren lo que dice los versos 11 y 12. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová.
y hay alegría y hay gozo, hermanos. Vos cumple una figura de Cristo, pero Cristo es el verdadero Redentor. Y justamente lo que exaltan este conjunto de personas es una redención mayor. Y cada palabra tiene un detalle especial que nos hace pensar en el último punto de su bosquejo: que Jehová debe ser loado, alabado en la historia de Ruth y loado por siempre también. Nosotros podemos notar en estas palabras algunas cosas. Por ejemplo, ellos se gozan, tal vez claman, tal vez oran, porque desean que Ruth sea como Raquel y Lea. ¿Y cómo era Raquel y Lea? ¿Y por qué la asemejan? Porque Ruth estuvo casado con un hombre por 10 años y no tuvo hijos. Probablemente Ruth tenía una dificultad para tener hijos. Y Raquel y Lea también. Pero me gusta esto porque los propósitos de Dios siempre son en las situaciones imposibles. Y en la genealogía de Jesús, muchas mujeres eran estériles y muchos eran extranjeros, porque Dios así muestra su gloria. En lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible. Y entonces dicen que sea como Raquel, que sea como Lea, las cuales, miren, noten en el versículo 11, edificaron la casa de Israel. Porque ellas fueron las madres de las 12 tribus de Israel, del pueblo de Dios. Y de esas 12 tribus iba a venir el Mesías. Por eso esas 12 tribus son importantes. No por ser piadosos, no por ser una nación buena, porque no fueron luz, como a veces la iglesia no es luz. Lo es, porque de allí van a ser el Redentor. Lo es porque simplemente Dios los escogió. Y porque Dios es bueno, entonces ese propósito de escogerlos es bueno. Todo tiene que ver con la redención. Y segundo, dicen, y seas ilustre en Efrata, en la región de Efrata, y seas de renombre en Belén. ¿Y dónde nació Jesús, hermanos? En Belén. Por la circunstancia. En Belén. Versículo 12. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Y no solo que en los propósitos de Dios divinos y gloriosos, en la imposibilidad de una esterilidad, Dios toma, sino que también Dios tomó extranjeros. Dios tomó tal vez lo que era despreciado del mundo para llevarse la gloria. Y eso fue lo que sucedió con Judá y Tamar, quien era cananita. Y de allí nació Fares. Y de allí viene la descendencia de Judá. Y de allí vendría la descendencia del Mesías. Entonces lo que este pueblo está clamando y le está diciendo: alabado sea el Señor por lo que está haciendo y por lo que habrá de venir de esa descendencia. Y esto es lo que sucede. Y en el versículo 14 viene el clímax de todo el libro y de toda esta historia. En el versículo 13, y 14. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. ¿Y qué sucedió? Y Jehová, hermanos, el Señor, la salvación es de Él, le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y entonces las mujeres decían a Noemí la complaciente: Noemí
le alegre, ahora sí vuelve a hacerle alegre. Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y ahora es celebrado en la iglesia, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Hermanos, Dios cumple todo aquí. Después al final del 15 y 16 vemos que Noemí toma parte también con este hijo. Es como declarado un hijo de Noemí, un hijo de Elimelec. Se vuelve su ayo. Ella se vuelve el ayo del hijo. Le guía a este hijo. Entonces, hermanos, nosotros vemos el nacimiento de Obed. Hermanos, Obed significa adorador. Y la historia de Ruth nos invita a adorar a Dios. Nos invita a exaltar sus propósitos, su soberanía y sus atributos. Y Obed, su nombre es adorador. Este hijo, por ejemplo, refleja que Dios debe ser loado y alabado por Noemí, porque antes estaba vacía y ahora está llenada. Porque antes estaba amarga y ahora vuelve a ser alegre. Obed, este niño, por ejemplo, nos invita a adorar a Dios. Porque Ruth antes era viuda y ahora está casada. Porque antes era estéril y ahora tiene hijos. Este niño, hermano, nos invita a adorar a Dios. Porque antes vos estabas solo y ahora está acompañado. Porque antes no tenía descendencia y ahora tiene descendencia. Porque antes estas tierras y esta herencia y este apellido se iba a perder y ahora todo ha sido rescatado. Pero sobre todas las cosas, el nacimiento de Obed nos invita a loar y alabar a Dios por siempre. Porque Él ha cumplido y sigue cumpliendo su propósito de redención eterna. Y al final de estos versículos encontramos esto. Versículo 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Pero esa es la primera parte de la genealogía. Vámonos a Mateo capítulo 1. Hermanos, y Dios cumplió hasta David. Y probablemente el autor llega a este punto. Y alaban a Dios. Porque de ella nació un rey que iba a ser una sombra de aquel rey, de un reino eterno y glorioso como ningún otro lo habría de ver. Y vamos a leer entonces lo que sigue después de David en Mateo capítulo 1, versículo 6. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón. Y alabado es Dios porque nació Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, alabado sea Dios. Roboán a Abías, Abías a Asa, alabado sea Dios. Asa engendró a Josafat, alabado sea Dios. Josafat a Jorán, alabado sea Dios. Y Joram a Usías, alabado sea Dios. Usías engendró a Jotam, loado sea Dios. Jotam a Acaz, loado sea Dios. Y Acaz a Ezequías, loado sea Dios. Ezequías engendró a Manasés, alabado sea Dios. Amón y Amón a Josías, alabado sea Dios. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia, y aún así Dios cumplió su propósito, alabado sea Dios. Versículo 12, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a
Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Alabado sea el Señor. Alabado. Y no en vano el autor de Mateo pone todo esto, porque desde la simiente de la mujer en el Edén, Dios fue cumpliendo su propósito. Lo más improbable. Hermanos, y después de esto, Dios sigue iglesia. Y debemos alabar a Dios por esto. Hermano, y quiero terminar con estas 3 conclusiones. Ruth me ha enseñado esto, hermanos. Y lo digo no como alguien que es digno de enseñarles a ustedes, sino como que yo debo aprender de esto. Y quiero compartirles a ustedes. Y lo primero, hermanos, es que sin importar cuál oscuro sea el escenario en el que estemos, en el que el mundo esté, el propósito de redención de Dios se ha cumplido y se cumple. No te olvides de esto. No te olvides. Segundo, Dios en Jesús está a la derecha de Dios, y en este instante Jesús está reinándolo absolutamente todo. Jesús es el león. Jesús es el Señor. Y toda potestad le fue dada. Todo. Y ahora está gobernándolo todo. Y Él comprende tu dolor. Él está reinando por encima de tu dolor. Está reinando por encima de tus pruebas. Está reinando por encima de tu matrimonio, por encima de tus hijos rebeldes. Él está reinando por encima de tus padres no creyentes. Él está reinándolo todo. Y no hay nada que se escape de su soberanía. Y les digo esto porque hace unas semanas en mi país, Ecuador, en algo maratónico, de la mañana a la noche se legalizó el matrimonio igualitario. Y yo comprendo que la homosexualidad, o aquel que está luchando con el pecado de la homosexualidad, es igual que aquel que está luchando con la lujuria o la pornografía o el alcohol o la vanidad o la envidia o la mentira o el engaño. Yo lo entiendo. Pero realmente esto nos muestra que Dios está más cerca que nunca. Y que de alguna manera está soltando a que el hombre vive en su maldad. Él es soberano, pero por la dureza de nuestro corazón suelta. Nosotros estamos haciendo lo que bien queremos, como en el tiempo de Jueces. Y cuando yo me enteré de esto, hermanos, en la mañana yo vi la noticia y en la noche yo regresé y veo mi celular antes de acostarme y de repente me puse pálido. Y fue como un balde de agua fría. No sé si dicen eso aquí en Perú. Fue como que un balde de agua fría en pleno invierno de Lima en julio. Así sentí. Y entonces yo me acerqué donde mi esposa y le digo: amor, mira lo que está pasando. Pero no entendía por qué me pasaba esto. Pues al otro día, meditando, me di cuenta que es porque estoy a semanas de que mi hijo nazca. Y es obvio que esto me duele más que en otros momentos, porque Él está naciendo en un mundo corrupto. Él está corrupto por el pecado y necesita de un Salvador en un mundo que necesita de salvación. Y vemos las noticias y vemos todo que aplaude la maldad del mundo. Y a veces digo: ¿en qué mundo van a nacer? Pero cuando pienso en la historia de Ruth y cuando pienso en el Señor, hermanos, sé que aunque las tinieblas
sean profundas, sean espesas. La luz en las tinieblas resplandece. El evangelio en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron, ni prevalecerán contra ella. No importa cuán oscuro esté todo, hermanos. No importa las pruebas que estés pasando hoy, ni el dolor que estés pasando hoy. Alabado sea el Señor en tu dolor. Alabado sea el Señor en tu enfermedad. Alabado sea el Señor en tu economía. Alabado sea el Señor en las noticias. Alabado sea el Señor cuando vivimos. Alabado sea el Señor cuando muramos. Y finalmente, hermanos, Ruth me hace pensar en que nosotros tenemos un perfecto voz y es Jesucristo. Y que aunque Ruth era una moabita que no merecía ser redimida, que no tenía nada que ofrecer a vos más que su fe, vos decides redimirla. Y si tú, mi amigo, que hoy nos visitas, tal vez dices: ¿quién soy yo para que Dios me mire? ¿Quién soy yo para que Dios se acuerde de mí? ¿Quién soy yo más que un corazón lleno de pecado? Si hoy te sientes miserable delante de Dios, indigno delante de Él, entonces quiero recordarte que el Señor te ve no por lo que tú eres, sino por quién es Él. Y Él decide salvarte no por lo que tú eres, sino por amor a sí mismo. Y que Él te puede redimir aún del pecado más fuerte, aún de la suciedad más inmunda. Jesús te puede limpiar. Él es nuestro Redentor. Corre hacia Jesús el perfecto para que te limpie de todo pecado y contaminación. Y entonces gózate en su redención. Gózate en su vida eterna. Vamos a orar.